la segunda ley de Newton para el primero y el segundo de los bloques. Entonces, vamos con M1 y vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en el eje X y luego la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿de quién? De mi masa 1, ¿sí? Y aquí está la aceleración en el eje X. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje X? Bueno, tengo la tensión. Voy a establecer positivo acá, ¿sí? Y positivo acá. Y recordemos, porque eso se quedó en la diapositiva pasada, perdón, vamos a dibujar en amarillo como lo teníamos, que la aceleración va hacia allá. Bueno, entonces tenemos la tensión positiva menos mi fuerza de fricción, porque mi tensión es positiva y mi fuerza de fricción va para allá, es negativa. Pero también tenemos una componente del peso. Esta componente del peso, como habíamos señalado, va acá. Esta es la componente del peso en X. Si ustedes observan, es el lado opuesto al ángulo. Por lo tanto, vamos a restarlo, ¿sí? Porque va en esta dirección, va hacia allá. Entonces, esta componente del peso, si la trasladamos, es como que si yo la estuviera dibujando aquí, ¿de acuerdo? La voy a borrar para que no lo confundamos y pensemos que es otra fuerza. Entonces, después de esa explicación, primero sabemos que el peso es negativo por la dirección. Luego sabemos que es la componente en X y que como es el lado opuesto al ángulo, entonces va multiplicado por seno del ángulo, ¿sí? Repito, esta es mi componente del peso en el eje X. Como pueden ver, la flechita va acá, va hacia la dirección negativa de X. Entonces le tengo que poner un signo negativo. Y esta, que es la componente en X, por trigonometría, como es opuesto a el ángulo, entonces la vamos a acompañar de seno del ángulo. Bueno, ya allí tenemos las tres fuerzas que están localizadas en el eje X y esto va a ser igual a la masa 1 por su aceleración. Finalmente, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que esto es igual a 0 para M1. Y acá, vamos a hacerlo un poquito, vamos a ver si nos va despacio acá. Vamos a tener la normal, que es positiva, ¿sí? Y luego la otra componente del peso en Y, que es básicamente la componente que estoy dibujando ahorita, WY, y que también va acá en sentido negativo, por lo tanto esta componente es negativa. Entonces es la normal menos la componente del peso en Y. Y como es el lado adyacente a este ángulo, entonces lo multiplicamos por coseno del ángulo, ¿sí? Y vamos a ponerlo en negro. Vamos a igualar a 0, porque no tenemos movimiento en el eje Y. Así que por eso esto va igualado a 0. Y ahora nos vamos con la masa M2 y aquí solamente va a haber sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a esa masa 2 por la aceleración, que es la misma para ambos bloques. Y aquí vamos a fijar positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, y vamos a recordar que esa aceleración lleva a esta dirección. Entonces, cuando haga sumatoria de fuerzas, me queda la tensión menos el peso de 2 igualado a la masa 2 por la aceleración. Pero ojo, esta aceleración
va en sentido negativo, así que vamos a colocar aquí adelante un signo negativo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es un recuento de qué variables son desconocidas y qué variables son conocidas. Entonces, la tensión es una variable desconocida, la señalamos acá. La fuerza de fricción es otra variable desconocida. El peso 1 lo sabemos porque sabemos que el peso lo podemos expresar como el producto de la masa por G, ¿sí? Entonces lo sabemos. Y el ángulo también lo sabemos, la aceleración no, aunque dijimos que esta podíamos encontrarla utilizando cinemática y estos datos que están por acá. Luego, la normal no la sabemos, el peso y el ángulo dijimos que sí. La tensión no la sabemos, pero ya la señalamos anteriormente, así que no la volvemos a señalar. Y el peso, tenemos el problema que es M2 G. Pero resulta que la masa M2, que también está acá, no la conocemos. Así que si hacemos un recuento de incógnitas, resulta que no conocemos 1, 2, 3, 4, 5 variables. Si la aceleración ahorita nos despreocupamos de ella, porque sabemos que la vamos a poder encontrar, tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas. Y aquí solamente aparecen 1, 2, 3 ecuaciones. Quiere decir que nos hace falta una cuarta ecuación para poder resolver el sistema de ecuaciones. Así que la otra ecuación que vamos a utilizar es que mi fuerza de fricción es μk por la normal. Y gracias a esta igualdad vamos a poder resolver el problema. Entonces, la estrategia va a ser empezar a sustituir mi ecuación 4 y mi ecuación 2 en la ecuación número 1. Entonces, tenemos la tensión menos la fuerza de fricción, pero acá en lugar de colocar la fuerza de fricción, vamos de acuerdo a la ecuación 4 a colocar μk por la normal, ¿sí? μk. Pero sabemos que la normal, si la despejamos de aquí, la normal es igual a W1 por el coseno del ángulo. Entonces, en lugar de colocar la normal, vamos a colocar el peso por el coseno del ángulo. Y luego continuamos con la componente del peso, ¿sí? Entonces, para orientarlos un poquito, tensión, fuerza de fricción, la sustituimos, menos componente del peso, lo sustituimos. Y ahora igualamos a masa 1 por aceleración. Bien, y en este momento ya solamente tenemos dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Pero podemos encontrar la tensión. ¿Cómo? Pues de mi ecuación 3. De mi ecuación 3 yo puedo saber que la tensión T es igual al peso menos M2A. Solo pasamos al peso de este lado. Y sabemos que W2 es igual, vamos a expresar aquí la tensión, y en lugar de el peso de 2 vamos a poner M2G menos M2A. Y entonces ya encontramos la tensión en función de la masa 2. ¿Sí? Ya podemos relacionar estas dos variables y entonces ya con eso
podemos sustituirla en esta ecuación de acá arriba y dejaría de ser una incógnita, ¿sí? Ya tendríamos una ecuación extensa, pero donde las únicas incógnitas van a ser la aceleración y la masa m2. Vamos a encontrar la aceleración utilizando nuestros principios de cinemática. Y para ello vamos a utilizar la función de posición-tiempo siguiente para un movimiento acelerado. Entonces, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y antes de utilizarla, vamos a fijar nuestro eje de referencia por acá. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Y de acuerdo a la forma en que colocamos nosotros nuestro eje de referencia, y final es menos 12.0 metros, porque aquí me dice que recorre 12 metros hacia abajo. La posición inicial es 0. La velocidad inicial es 0, porque parte del reposo, más un medio de la aceleración, que es justo lo que estamos tratando de encontrar, y el tiempo que me dice que es de 3.00 segundos elevado al cuadrado. Por lo tanto, me queda 2 veces por menos 12.0 metros dividido 9 segundos, y esto me va a dar la aceleración, y pueden observar que la aceleración me queda negativa, justo como era de esperarse. Y entonces la aceleración me da igual a 2.67 metros sobre segundo al cuadrado. En este punto, para hacer más breve y más corto el manejo algebraico, vamos a utilizar la ecuación 1, ya que tenemos la aceleración, para encontrar la tensión T. Y ya obteniendo el valor numérico de la tensión T, vamos a utilizar la ecuación número 2 para encontrar de allí la masa. Entonces, de mi ecuación número 1, yo sé que la tensión va a ser igual a menos M1A más M1G seno del ángulo más mu K M1G coseno del ángulo. Y si yo sustituyo los valores de cada una de estas variables, obtengo la respuesta siguiente. Y el valor de la tensión T nos da de 257.1 newton. Ya con el valor de la tensión vamos a sustituir a esta ecuación 2 ese valor para encontrar finalmente la masa M2. Entonces la tensión va a ser igual a, vamos a pasar este término del otro lado, por lo tanto pasa positivo M2G menos M2A. Saco factor común M2, factor común de G menos A, y entonces ahora ya estoy listo para despejar M2. Y me queda que es la tensión dividido G menos A. Y aquí por favor ingresamos todos los valores sin signo, debido a que los signos ya fueron tomados en cuenta. Entonces la tensión entra como 257, G lo escribo como 9.8 y la aceleración no voy a colocar el signo porque ya fue tomado en cuenta, solamente la ingreso como 2.67. Y entonces, después de ingresar eso en la calculadora, ya despejo y me queda que la masa 2 es igual a 36.0 kilogramos.